Hoje é nossa primeira aula de português básico. Voy a estar hablando portugués y luego voy a pasar a español. Me llamo Karen, estudio en la Universidad de Costa Rica y también estudio en el TEC. Y hoy voy a presentar la primera clase de portugués básico con mi compañera Valesca. Olá, meu nome é Valesca, eu estudio en el TEC. Bem-vindos à nossa primeira aula de português básico. Vamos a empezar con nuestra primera aula de portugués, nuestra primera clase. Ok, listo. Okay. Bueno, primero voy a explicar un poco, digamos, como de los países que hablan portugués, porque no solo Brasil y Portugal hablan portugués, hay varios países que tienen el portugués como idioma oficial, por ejemplo, Mozambique, Angola, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Todos esos son países que tienen portugués como la lengua oficial. Sin embargo, para este taller vamos a hablar portugués de Brasil. Entonces vamos a hablar el portugués de Brasil, nos vamos a enfocar en ese portugués porque es el que, bueno, el que yo aprendimos, el que nosotros hablamos y conocemos. Hay diferencias entre los portugueses de cada país, como el español en toda Latinoamérica, en cada país hay sus diferencias, pero igual si hablan portugués de Brasil pueden entender la mayor parte de ideas de los portugueses de los demás países. Vamos lá. Então, Brasil, como vocês podem se imaginar, é um país muito grande, se divide em muitos estados, não só em cidades, sino em estados. Você pode ver o Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais. Todos esses são estados do Brasil. Como é muito grande, Brasil vai ter muitos sotaques, acentos. Entonces, Brasil es muy grande. Entonces, hay muchos acentos en la región de Brasil. Los acentos de Mato Grosso, por ejemplo, son muy rápidos y a veces son difíciles de entender, incluso para la misma gente que es de Brasil, de otra zona, es difícil de entender. Entonces puede que vean un video, tal vez en YouTube o algo así, y no entiendan nada. Puede ser que esa persona pues es como de esta zona, del nordeste, do Brasil, entonces es como un poco más difícil de comprender, entonces no se asusten. Aquí vamos a hablar como un poco de la fonética y de la pronunciación del acento, sobre todo que se utiliza en Río de Janeiro, en Sao Paulo, como en esta parte de acá, como más al sur, que es como la más común, digamos, y la que en general se enseña como en Costa Rica. Y bueno, si no entienden algo de lo que digo, voy a tratar de traducir, pero igual me pueden preguntar por el chat si no entienden alguna palabra o algo así. En general el portugués se puede entender pues un poco fácil, es muy parecido al español. Y ahí sigue si quieres. Tá bom. Agora vamos a aprender sobre o alfabeto. Vamos a aprender sobre el alfabeto. Les voy a ir diciendo las letras y cómo se pronuncian y algunas observaciones, digamos, como las diferencias que hay entre el portugués y el español. La mayoría son muy parecidas, pero hay unas que sí tienen como cierta diferencia. Bueno, A, B, se pronuncia como B de burro, C, D, E, F, G, H es diferente, y J también es diferente. Siempre se va a pronunciar como una Y con el J, K, L, M, N, U. En este caso sería O,
pero en portugués cuando, cuando la O no está tildado, no tiene acentuación, se pronuncia como si fuera una U. P, Q, R, después vamos a ver estas, las doble R y las dobles S, cómo se pronuncian. R, S, T, U, V. La V, sí, en este caso cambia porque en español nosotros lo pronunciamos igual a como lo pronunciamos en la B de burro. Y en este caso se pronuncia como si fuera un zumbido, como en el inglés también se pronuncia como V, W, X, la X también cambia, dependiendo de cómo esté en la palabra o la ubicación. Va a sonar diferente, puede sonar como X, puede sonar como taxi, o puede sonar incluso como una S, como explicar. Y, que es la Y, se llama muy diferente en español. Y Z. Ahora vamos a aprender sobre pronuncias especiales. Les voy a enseñar un poco como de las diferencias que hay entre una letra dependiendo de dónde está en la palabra o qué letra le presigue o cuál letra estaba antes de ella y cómo se pronuncia según eso. Entonces, UD seguido de I, U, I o E, sin acento e ao final da palavra pode ser pronunciado como G, ok? La D seguida de la I o de la E, ojo, de la E siempre y cuando esté sin acento y al final de la palabra. Puede ser pronunciado como G. Entonces, por ejemplo, data no está seguido ni de una I, ni de una E, ni está al final. Entonces se pronuncia como una D normal. Diccionario, esa se pronuncia como una G. Modesto, guía, pretende, aquí tengo una E, pero está al final, entonces en este caso se pronuncia como G, onde, mordi, ¿ok? Cuando, cuando antes de uma consonante, o no final da palavra, o L soa como semivogal. Cuando antes de una consonante o al final de una palabra, la L suena como una semivocal. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo lo voy a pronunciar más o menos como una U, pero sería más aproximado como a la W. Entonces, por ejemplo, falta, ve que hay una L, pero yo lo pronuncio falta. Brasil, barril. A la L al final y antes de una consonante la voy a pronunciar como una W. Ahora vamos con la R. O R, no começo da palavra, é pronunciado como J, como un... Entonces, por ejemplo, rato, rico, rápido, J, rua. Se pronuncia como una J. Antes de uma consoante, só J. También, cuando está antes de una consonante, va a sonar como una J, pero una J más, como decir, francesa. Cuando arte, archi, arpão. Este acento al final de AO es un acento nasal, el que tiene la A encima. Y pues suena como desde la nariz, no es nada más decir AO, sino APAO. Seguindo, quando uma vogal é encontrada posteriormente, é pronunciada R. Es decir, cuando una vocal está encontrada después de la R, la pronuncia como una R normal. Entonces, mora, mora, parabéns, parabéns, que significa felicidades, merece, se pronuncia como una R igual. O duplo R es pronunciado como J. Entonces, la doble R también se va a pronunciar como una J. Por ejemplo, carro, coger, morro. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda o algo así, nos puede preguntar. Puede escribir en el chat también. Ok, ahora con la S, no inicio, en el inicio, no final, antes de uma consonante, y duplo S soa como S.
Entonces, en el inicio, en el final o antes de una consonante, bueno, y también la doble S suenan como una S, así como lo pronunciamos en español. Por ejemplo, sou, homens, era, sapato, livros, nosso, assistir. Ok? Pero, por outra parte, no meio de duas vogais, o S soa como Z. Z. Entonces, si la S está en medio de dos vocales, la voy a pronunciar con zumbido, como si fuera una Z. Por ejemplo, casa y rosa. Es muy importante recordar eso porque, por ejemplo, si yo digo casa normal, va a significar otra cosa. En este caso, casa significa la casa donde uno vive. Pero si uno lo pronuncia como una S normal, casa, entonces sería de casar. Y último, cuando UT seguido de I, UE, no final da palavra pode ser pronunciado como chi. Cuando la T está seguida de una I, siempre en todas las palabras se va a pronunciar chi. O si la T tiene una E después de él y está al final de la palabra, también va a sonar chi. Entonces, por ejemplo, amante, presidente, tipo, título, parte, leite. Ok? O chi, no inicio da palavra, soa como sh, como si estuviera haciendo un sonido de silencio. Sh. Antes de una consoante, soa S. Entonces, la X suena como SH en el inicio de la palabra. Pero si yo tengo una consonante antes, suena como una S. Por ejemplo, xarope, xadrez, xará. Suena como una SH. Pero por otra parte, si después de ella tengo una consonante, entonces lo voy a pronunciar como una S normal. Explorar, explodir, explodir, explosão, extra. Ok? E finalmente, o Z no inicio o no meio da palavra é pronunciado Z. No final soa S. Entonces, la Z en el inicio o en el medio de la palabra es pronunciado como una Z, con el zumbido. Pero si está al final de la palabra, suena como una S. Entonces, por ejemplo, zangado, zero, zebra, realizar. Y cuando está al final, paz, normal, rapaz. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las combinaciones de las letras. Combinación de letras. N y H suenan como la ñ nuestra del español. Por ejemplo, cuñada, junio, que es junio, Ronaldinho. La AL, UL y H, la L y la H, suenan como un li. Entonces, por ejemplo, detalle, óleo, que es ojo, maravilloso. Eje, doble R, soa como J, ya eso lo hemos visto anteriormente. Cajo, horror, terror, sorrir, sonreír. Ahora, la doble S también la habíamos visto, que se pronuncia como una S normal. Impossível, nosso, exceso, agresivo. Y por último, CH es pronunciado como una SH. Entonces, cachorros, cachorros, cachorreira, chifre. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? Pueden ponerlo en el chat, ahí estamos respondiendo igual. Y la presentación igual se les vamos a compartir. Pueden tomar notas, pero igual les vamos a compartir la presentación a los que estuvieron aquí en la reunión. Entonces creo que sí. Olha, a apresentação que, bueno, Valesca tal vez
puede responder la pregunta del chat mientras. Bom, a pronunciação é muito importante porque é uma das coisas que os brasileiros mais vão identificar na sua fala. Não é como outras línguas que você prefere aprender primeiro e dominar primeiro a gramática e depois melhorar a pronunciação. No português é diferente porque se você fala com falantes brasileiros, eles vão estar muito pendentes de como você fala, de como você pronuncia, porque se não pronuncia bem, eles vão te dizer fala português ou não fala, ou fala bem ou não fala. Entonces la pronunciación es muy importante porque en otros idiomas nos acostumbramos a aprender primero mucho la gramática, a perfeccionar como esa parte de la gramática y ya luego mejorar la pronunciación. En portugués la pronunciación se tiene que trabajar desde el principio porque los sonidos nasales y lo que explicó Valesca es muy importante. Los brasileños, bueno, no todos, pero al menos los que he conocido y mis profesores de portugués, que algunos eran brasileños, ellos mismos decían que una persona de Brasil pues te va a escuchar como muy bien esa pronunciación porque sí marca una diferencia importante. Y si uno no pronuncia bien, no es como en inglés que pues ahí a uno medio le entienden, sino que en portugués del todo pues puede que no nos entiendan. De hecho tengo, bueno, unos conocidos de Brasil, de Río de Janeiro, y yo me había ofrecido como a ser jueza, como en unos videos que van a hacer en portugués, y ellos me preguntan muy seguido, me preguntan como que si de verdad sé, que si de verdad falo bien y que si voy a entender, porque ellos sí están como muy pendientes como de eso. Entonces, como recomendación, estas notas de la pronunciación, ténganlas muy presente. Si están empezando a estudiar portugués, cada vez que vean algo en portugués, traten de pronunciarlo bien, con las reglas, porque sí va a ser muy, muy importante. Entonces, tá. Vamos agora ver os cumprimentos, um pouquinho de vocabulário e como fazer uma introdução pessoal depois de ver alguns verbos e regras verbais. Seguinte. A seguinte. Bom, os cumprimentos é como quando eu me encontro com alguém, ou eu vou para minha casa, eu vou ver essa pessoa até o dia seguinte. Então, o mais básico é bom dia. Bom dia. Quando você recém conhece alguém, você pode dizer prazer em conhecê-la ou prazer em conhecê-lo. Também pode falar muito prazer. Eso es mucho gusto. Mucho gusto en conocerla, mucho gusto en conocerlo. Em uma entrevista pode falar prazer em conhecê-la, bom dia, muito prazer, meu nome é Karen. Logo, temos boa tarde. Também pode falar olá, como vai? Esse é mais informal. Esse é mais informal quando vocês estão como os caras da universidade, do colégio, os caras, los amigos, cuando está con los amigos de la universidad, del colegio, en la casa, hola, ¿cómo vai? Informal. Se vai para uma apresentação de trabalho, uma entrevista, boa tarde, bom dia. A seguinte. Logo, boa noite. Aí pode dizer olá ou oi. Oi é olá. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Até amanhã. Até logo. Até amanhã. Hasta mañana. Nos vemos. Até logo, hasta luego. O con obrigada y obrigado y obrigadão es gracias. Si es una mujer la que lo está diciendo, entonces tenemos que decir obrigada. Hay como un error de dislexia. Es obrigada.
Si es un hombre el que lo dice, entonces obrigado. Entonces, como yo soy mujer, o me identifico como mujer, entonces yo digo obrigada. Si usted es hombre, se identifica como hombre, entonces dice obrigado, porque si dice obligada, entonces es como si usted fuera mujer o se identificara como mujer. Y también tenemos obrigadão, que es con el acento nasal, obrigadão. Ese será muchas gracias, como muchísimas gracias, muchas gracias. Então, agora vamos falar sobre artigos. Artigos é a palavra que usamos antes de los sustantivos. Entonces, artigos definidos a, as, o, os. Por exemplo, a garrafa, as casas, uma mão, os meninos. La garrafa es la botella, las casas, la papaya, pero en este caso la papaya en portugués es masculino, entonces lo voy a poner como el papaya, un mamão, y os meninos significa los niños. Agora, artigos indefinidos, uns, uma, umas. Feminino, masculino. Uma flor, umas meninas, unas niñas, un carro, uns cachorros, unos cachorritos, unos perritos. Ok, agora vamos falar sobre Tal vez, vocabulário. perdón, Valesca, tal vez para recalcar un poco lo de los archivos, como Valesca diz, há alguns artigos que nós em espanhol trabalhamos com femininos e masculinos e que em português mudam, cambiam, mudam. Então, por exemplo, outro exemplo é leche. Nós decimos la leche, voy a comprar la leche. En portugués es o leite. Leche es masculino, en portugués o leite. Entonces, bueno, pueden tomar nota de eso porque a uno siempre se le confunde eso cuando está empezando. También la sangre, nosotros decimos la sangre, en portugués es o sangue. Entonces, esos son ejemplos que hay que tener mucho en cuenta. Y los países en portugués también van a llevar un artigo diante. Então, eu falo, eu sou da Costa Rica. Entonces, Sí, da es porque estoy haciendo de más a. Entonces, eu falo a Colômbia, a Inglaterra, a o Brasil. Itália, a França, o Brasil. Siempre pueden ver como el artículo femenino o masculino adelante. Hay unas excepciones, la única excepción que recuerdo ahora es Portugal e Israel. Ellos no Ajá. llevan archivo. También Rio de Janeiro. Rio de Janeiro no se le pone archivo al frente. Sí, porque son También aplica ciudades, las para... ciudades no se les Ajá. pone y esos dos países que mencioné. El resto, si van a hablar de Costa Rica, es como decir la Costa Rica, la Ajá, Francia, exactamente. así, porque si solo dicen el país, no está bien dicho gramaticalmente. Otra cosa que cabe destacar, ahorita que K dijo eso, las letras también son masculinas, todas las letras son masculinas, entonces yo, por ejemplo, voy a decir, no sé, la B, en portugués yo diría V, o la V, V, la W, W, y así, todas las letras son masculinas. Creo que hay una pregunta en el chat. Ok, no, listo. Ok, agora sobre vocabulário da comida, vamos a repasar un poquito de las comidas como más, como digo, como las que más uno sabe, conoce y no voy a profundizar mucho, entonces como las de más día a día, arroz, feijão, frijoles, frango, pollo, queijo, queso, manteiga, eso es manteca, margarina,
que, bueno, realmente en español también decir mantequilla no es lo correcto. Margarina es lo que realmente se come y en Brasil sí se le dice margarina. Queijo creme, eso es queso crema. Iogurte, yogur. Ovo é huevo. Óleo es aceite. Macarrão es espaguetis, macarrones. Sopa. Atún. Cabe destacar que la M al final de las palabras se pronuncia igual como una N, pero se escribe con M. Entonces, por ejemplo, este atún, no lo digo como atún con M, sino atún. Cereal. Carne de buey, eso es carne de buey. Bife, sí sería carne de res. Mollo es salsa. Salada, ensalada. Farinha es harina. Sal es sal. Mayonesa, esa es mayonesa. Geleia es gelatina. Torrada es tostada. Lasaña. Puré, batatas, o bueno, papas. Mel, eso es miel. Mostarda es, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás? Lo que se le pone, mostarda. Se me olvidó. Pan, ojo con el acento nasal, pan es pan. Rosquillas. O peixe, eso es pescado. Camarón. Salchicha, eso es salchicha. Carne moída, eso es carne molida. Tomate y sorvete es helado. Agora vamos a falar sobre frutas y sucos. Abacate es aguacate. Aquí se cambian varias bastante. Abacaxi es piña. Ameixa es ciruela. Amendoa es almendra. Amora es mora. Nada más se le agrega una A al principio. Banano. Cereja es cereza. Coco. Figo es higo. Frambuesa es frambuesa. Goiaba es guayaba. Laranja es naranja. Limón. Maçã, eso es manzana. Algo que no puse en las pronunciaciones y que es muy importante es la cedilia, que se pronuncia como una S. O sea, cuando ustedes vean esa C con un piquito aquí abajo, eso es una C cedilia y se pronuncia como una S. Maçã. Mamão, esto es papaya, mamão. Mango. Melancia es sandía. Y melón, sí es melón. Morango es esa. La pera. Tangerina es la mandarina. Y a uva es las uvas. Por último, bebidas. Por ejemplo, agua. Suco es jugos o jugo. Café. O leite, la leche. Cerveja, la cerveza. Cappuccino, el cappuccino. Chá es té, a chá. Limonada. Creo que hay una pregunta en el chat. No, la uva se pronuncia, bueno, en singular es uva y en plural es uvas, igual que en el español. Cuando una palabra termina en vocal y quiero pasar a la plural, solo se le agrega la S. Siguiendo, limonada. Soda, es la soda gaseosas. Caipirinha es un cóctel autóctono de Brasil. Vino. Camomila es manzanilla, que de hecho se toma mucho en Brasil.
em, chocolate, chocolate y guaraná, que también se hace mucho fresco de guaraná por allá. Eh, Tal vez para agregar ahí en las comidas, un dato, bueno, curioso y tal vez importante, nosotros que somos aquí de Costa Rica, eh, nosotros comemos pinto, pero nunca, nunca, nunca vamos a mencionar que queremos un pinto en Brasil o a una persona que habla portugués, porque pinto significa como pene en una manera vulgar. Entonces es como un dato curioso. Hay muchos brasileños que les ha pasado que Sí, vienen mejor no acá, decirlo. uno pide un pinto y se quedan así como asustados porque piensan que uno es un grosero. Y también, bueno, me han contado como de, de gente que pues que no conocía esto y va a Brasil y pues quiere pedir un arroz con feijão, que es como se debería decir, arroz con frijoles, y dicen pinto, pero pinto es, como les digo, que es como pene, pero de una manera vulgar. Entonces imagínense estar en un restaurante y decir, o señor, pode me regalar un pinto. Entonces te estás pidiendo como que le regales un pene ahí. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Con las bebidas puedo decir eu bebo água, eu bebo café, eu bebo leite. Eu gosto de beber limonada. Pode ser eu bebo ou eu gosto de. Também pode falar eu gosto de comer lasanha. Eu gosto de comer frango. Me gusta comer pollo. Eu adoro o peixe. Me encanta el pescado. Eu adoro. Eh, para que sepan más o menos cómo usarla. Las comidas, o sea, hay muchas que uno no se aprende. Yo ni siquiera utilizo todas las frutas siempre. Entonces, no se preocupen por eso, pero igual, digamos, es bueno como que sepan lo básico, al menos lo que ustedes comen, para que sepan cómo comunicarlo. E agora vamos falar um pouquinho mais do que essa gramática, os pronomes pessoais, a gramática básica de qualquer língua. Para o que vamos tratar de fazer é que você, ao final desta aula, pode se introduzir, pode se apresentar a outra pessoa. Com coisas muito básicas, vocabulário muito básico. É, então, os pronomes pessoais são como em todas as línguas. Eu, você, la E de você é aberta, não é cerrada, não é você, é usted. Ele, ela, ele, ella. A gente, nosotros. Esos están singulares porque más adelante vamos a ver que los verbos se van a conjugar como si fuera singular, como si fuera él o ella. En Brasil lo usan mucho, van a ver las canciones o así que utilizan a gente. Cuando se dice a gente, no están diciendo es que la gente, no, están diciendo nosotros. A gente fala muito todas as noites. Nosotros hablamos mucho todas las noches. A gente come muito frango. Nosotros comemos mucho pollo. No es como que la gente come, la gente. Si quiero hablar de la gente sin incluirme, tengo que decir o pessoal o as pessoas. Entonces, o pessoal o as pessoas. A gente es nosotros. A gente yo estoy incluida. Entonces, eso es importante. Luego, en los plurales, tenemos nos, que ese también es nosotros, pero lo conjugamos en plural. En informal se utiliza más a gente. En la calle se escucha mucho decir a gente y cuando hablamos a gente. Pero en la parte formal, universidad, entrevistas, colegas de trabajo, entonces nos. Vocês, ustedes, y eles, elas, ellos y ellas. Listo. Entonces vamos a ver el verbo ser, porque se lo necesitamos para hablar, para falar de nosotros. Então, eu sou, você é,
E, grande, E, ele, ela. E a gente, é. Note que a gente, como eu disse, como eu falei, e nós outros, a gente. Mas eu não digo a gente somos, não. Eu falo a gente é. Pero ahí estoy diciendo nosotros somos. Es un poco raro y complicado. Si alguno sabe francés, verá que también está ahí con el on. Nosotros no lo tenemos como pues, en español precisamente, pero si digo a gente es nosotros somos. A gente somos está mal dicho, no existe esa conjugación. A gente logo, numa maneira mais formal, podemos dizer nós somos. Vocês são. Eles, elas são. Olha a pronunciação aqui. Ova. Não é são. 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 Não, não é são. São não existe. É são. Uma das coisas que me ajudava muito a mim quando eu comecei a estudar português era que eu falava os acentos nasais, cerrando meu nariz, o nariz. Então, falava como assim. Então, é são. Uno parece tonto y le parece como vergonzoso, pero después se da cuenta que ayuda demasiado porque siempre es algo que le corrigen a uno mucho. Si uno dice como sao no existe sao. Hay que hacer ese sonido nasal, que venga como si tuviéramos como gripe o algo así. Bueno, y verbo ser es un verbo irregular, hay que aprendérselo de memoria. Ahorita vamos a ver los regulares, pero este sí es de memoria. No, ahí no hay mucho como que hacer. Vamos al outro. Agora vamos a ver o verbo estar. Então, eu estou, você está, ele, ela, a gente está, nós estamos, vocês estão, eles, elas estão. Aquí puse como la terminación, pero igual digamos es un verbo irregular, pero tal vez es más fácil aprendérsela como la terminación. Si ven você, ele, ela, a gente es igual, y vocês, eles, elas es igual también, están. Entonces básicamente solo tenemos que aprendernos 1, 2, 3, 4 terminaciones. Y esos son como bueno, los verbos que vamos a utilizar más que todo para comunicarnos. Entonces, si se tienen que aprender algún verbo de memoria primero, sería el ser y el estar. Vamos al siguiente. Agora, vamos falar um pouquinho dos verbos regulares. Os verbos regulares podem ser de 3 tipos. O primeiro, o terminado em AR, os que têm a terminação em AR, terminação em ER e terminação em ER. Por exemplo, trabalhar. Trabalhar é trabalhar. Noten que, como explicó Valesca, digo liar porque es LH, trabalhar. Então, eu trabalho. Voy a quitar la raíz, que es AR. Siempre la raíz, el verbo terminado en AR, ER, IR, dejo solo la raíz, quito la R, el ER, el IR. Entonces, esta es la terminación para todos los regulares que sean así. Entonces, trabalhar, caminhar, estudar. Todos esses vão ter a mesma terminação, la misma conjugación. Entonces uno nada más se aprende la terminación para cada tipo y luego ya puede jugar con todos los verbos regulares que entren ahí. Então, eu trabalho, você trabalha, ele, ela, a gente trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles, elas trabalham. Olha que aqui eu estou pronunciando AM no final.
há que ser ênfase na M do final. Trabalham. Não é trabalham. É trabalham. Também é sonido, som importante no português. Agora, como escrever? Eu escrevo, você escreve, ele, a gente escreve, nós escrevemos, vocês escrevem, elas escrevem. Olha que aqui o que Valesca falou também é importante. A E no final da palavra é I. Escreve. Escreve. Não é você escreve. Escreve. Aqui, como não está ao final da palavra, está entre dois consoantes, escrevemos. Si se pronuncia la E, cuando está al final es una I. Luego, asistir. Asistir não é asistir a clases o asistir como lo conocemos en español. Asistir es ver, pero es ver una película, ver una novela, ver televisión, ver un partido de fútbol, ver un juego. Entonces, cuando son como esas cosas, ver una serie de Netflix, cuando son esas cosas así, ver un video de YouTube, se utiliza assistir, não utilizamos ver, utilizamos assistir. Então, eu quero assistir um filme de Netflix, eu vou assistir o vídeo de YouTube. Então, eu assisto, você assiste. Olha, aqui até segundo a região do Brasil pode ser pronunciada assiste ou assiste. Não é que vai estar incorreto se você pronuncia assiste, porque a região do Brasil que falam assim. Há regiões do Brasil que pronunciam assiste, así como nosotros la pronunciamos. Entonces no está mal. Las regiones como de Nordeste y las que son como, por ejemplo, más, como más rurales, lo pronuncian así, asisto, asisti. Mas como nós estamos aprendendo o sotaque, acento, sotaque, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então vamos pronunciar assiste, como a Valesca falou. Ele assiste, nós assistimos, vocês assistem, elas assistem. Então, com o que nós falamos, explicamos, assistimos, vamos fazer uma introdução pessoal. Então, eu posso dizer boa tarde, boa noite, meu nome é Karen, Ou também posso falar eu me chamo Karen, ou eu sou Karen. Eu sou colombiana, eu sou costarriquenha, eu sou venezuelana. Venezuelana não é venezolana, venezuelana. Posso também falar, eu sou estudante de engenharia elétrica. Eu trabalho em XXX empresa. Eu tenho, esse é um verbo que não estamos estudando, que é o verbo ter, mas pode aprender que para falar de algo de que você tem, algo que você tem, eu tenho, eu tenho. É um verbo irregular, por isso não lo estamos vendo. Se vê depois, pero pode falar, eu tenho 21 anos. Eu moro, significa eu vivo. Não dizemos em português de Brasil, não se diz eu vivo, não muito comum. Eu moro, morar. Morar é um verbo regular e termina em AR. Então, vean que como estou falando de eu, la terminación me decía que tenía que ser con O.
Eu moro em San José. O en San José. Aquí, como habían preguntado en el chat que si las ciudades se ponía el archivo, no, sí coloca. Nada más agrego a preposição em. Moro em San José. Moro em Alajuela. Moro em Cartago. Posso falar eu gosto, que es de gustar, también es un verbo regular, ya sabemos que termina en AR, entonces eu, le voy a quitar el AR, le pongo una O, eu gosto comer da lasaña y morangos, entonces lasaña igual lasaña, morangos, fresas, como nos había dicho Valesca. Aquí es importante que, mire, tenemos dos verbos, gosto, comer. En español, pues igual decimos me gusta comer y así. No hay que agregar nada entre los dos verbos. Nada más decimos eu gosto comer. No hay que agregar como eu gosto de comer. Podemos dejar los dos como en español. Y aquí también puedo decir eu tenho calcinho, cachorrito. Eu tenho gato. Eu tenho coelho, conejo. Ou eu tenho uma gata, uma coelha. Então, como vem, podemos fazer uma apresentação pessoal muito fácil, muito simples, como as coisas que nós falamos. Simples em português, se fala plural sempre. Não existe uma coisa simples, não. Uma coisa simples. Então, esta é uma apresentação simples, mas que você pode começar a utilizar. Não sei se tem alguma dúvida ou alguém quer fazer uma apresentação de pode ser só o nome, o que faz, se é estudante, ou onde trabalha, ou onde mora. Algum quer? Também pode fazê-lo no chat, si quieren. Bueno, igualmente yo también me voy a presentar para que vayamos conociéndonos. Boa tarde, meu nome é Valesca, eu sou costarriquenha, eu sou estudante de engenharia em mecatrônica. Eu tenho 19 anos, eu moro em San José, eu gosto de comer, eu gosto de comer macarrones e eu tenho 2 gatos. Obrigadão. Qual é o nome dos seus gatos? Minha gatinha se chama Gurulu e meu gatinho se chama Ape. No sé si alguien tal vez quiera perder el miedo y hacer una presentación, Vou tentar. tal vez levantando la mano. Eu posso? Vamos lá. Claro. Olá, Oi. meu nome é Catherine, eu sou costarriquenha, eu sou estudante de engenharia da computação, eu tenho 22 anos, moro em Cartago, eu gosto de comer da abacaxi, eu não lembro. Abacaxi. Abacaxi. Da abacaxi. Obrigada. Muito bem. Eu tenho um cachorro. Um cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? Otis. Pode falar, meu cachorro se chama Otis. Meu Como cachorro para que hacer uma frase mais completa.
Ok, Oh, obrigada. muito bem. Muito bem. Parabéns. Perfeito. Alguém mais quer participar? Ou se tem alguma dúvida de algo que vocês estudam ou trabalham e não sabem como você pode falar isso, pode dizer. Yo puedo. Dale. Bueno, es que mi duda es, en la tercera parte, eu sou estudante. Ajá, estudante. Estu, eu Estudante. sou estudiante. Estudante. Como si fuera con CH al final. Estudante. Ajá, Estudante. exacto. ¿Cómo podría decir enseñanza del inglés? Buena pregunta. Ensinamento do inglês, acho. Pro- Ensinamento do inglês. Ensinamento. Sim, mas O puede decir que puede estudiar. Eu sou estudante para ser professora de inglês. uhum. Ensino, já me acordei. Eu lembrei, me acordei, lembrei. Ensino do inglês, ou como Valesca falou, eu estudo para ser professora de inglês. Ou eu Profesora estudo de inglés. inglês. Ok. De Ou inglês. de inglês. De inglés. Uhum. Sim. Pode Tengo mucha pronunciar. pena. Não. Pode pronunciar de inglês ou pode pronunciar de inglês. No Rio de Janeiro, eles falam de. Em São Paulo, eles também falam de. Mas De. em outras regiões de Brasil falam de. Então, as duas estão corretas. Ok. Eu sou estudiante. Uhum. ¿Qué seguía? Ensino de inglês. Ensino de inglés. Ok, ya Ótimo. perdí un poquito el miedo. De eso se trata. Yo tengo una duda de los números, digamos. Sí. Me pareció que cuando decían como 21 era como 20, 21 o no sé. Entonces, ¿cómo se hace como cómo se prosiguen los números, digamos, 22, 23? Ujú. Cuando dices 20, dices 20. 20. Se escribe 20. Entonces dices 20. Cuando ya dices 21, 22, entonces dices 21. Entonces como 21. 22. Entonces 21, 22, 23, assim com todos os números. Entonces 30, 31, 32. Os brasileiros falam muito rápido, então às vezes eles não não sente que eles estão falando mas é 21, 21. Y bueno, los números podemos repasarlos así, flash. 0, uma. Bueno, aquí también en español también nosotros decimos como, no sé, por ejemplo, un perro y una casa. Entonces, esos números, el 1 tiene esa diferenciación de género, pero el 2 también. Nosotros no decimos como dos casas, decimos igual dos perros, aunque sean de diferente género. Pero en portugués se dice dois, cuando estoy hablando de masculinos, dois cachorros. Y si voy a hablar de dos casas, entonces yo digo duas casas. Solo esos dos números tienen género, el 1 y el 2. Luego el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y así los voy juntando, como dijo Karen, con la
en portugués no se usa la Y para juntar dos palabras como conjunción, sino que se usa la E. Entonces yo voy a decir 21, 22, y así sucesivamente, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100. Uhum. É importante que a E de I, o sea, la E del I, vai ir sin acento. Temos que tirar o acento. Quitamos el acento. Es una E normal, solita. Porque la E tildada es la del verbo Cuando eu falo meu nome é Karen, esa E va tildada. Si yo no la tildo, estoy diciendo mi nombre y Karen. Entonces suena raro. Alguém mais quer praticar um pouquinho? Ah, Escuta. puedo intentarlo. Sim, Ok. vamos lá. Boa tarde, meu nome é Lili, eu sou costarriquenha, eu sou estudante de engenharia. Engenharia? Engenharia. É uma palavra Engenharia. complicada. Engenharia. Engenharia eletrônica. Uhum. Eu tenho 20 anos, anos, Anos. anos. Eu moro em São José. Ok. Eu gosto comer helados, Sorvete. sorvete, Eu gosto de comer sorvete. sorvete. Eu não tenho mascota. Animais, pode falar. Ok. Obrigada. Obrigadão, muito Obrigada. bem. Boa tarde. Me escutam? Me escutam? Boa tarde, sim. Eu tenho uma dúvida Olá. sobre o verbo moro. Eu posso dizer eu moro ou é muito estranho, muito. Não Não, sei. pode falar, eu moro em São José. Ah, entendi. Obrigada. Prazer. Eu quité el pronome porque les quería mostrar que también se puede hablar como en español, que dicen como, ah, sí, vivo en San José. Entonces también puedes falar como, ah, sí, moro en San José. Pero também pode falar, eu moro em São José e é muito utilizado. Não há Mas problema. isso converte a oração no informal. Não, não. Em uma entrevista de trabalho, se o chefe, o futuro chefe, fala para você, olha, e onde mora você? Você pode dizer, bom, eu moro em São José. Tenho 21 anos. Sou estudante. Pode quitar o eu e não fazer informal. Entendi, obrigada. Prazer. Alguém mais? Lembre que para aprender o idioma, uma língua, é muito importante praticar. É perder o medo. Todos tivemos esse medo alguma vez. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Candy. Eu sou costarriquenha. Eu tenho 22 anos. Eu sou estudante de gestão cultural. Eu moro em Punta Arenas. Muito prazer. Prazer, Candy. Olha, quando eu falo eu tenho 22 anos, 22. 2. ¿Alguien más? Bueno, yo lo voy a intentar también. Boa tarde,
Meu nome é Francine, eu sou costarriquenha, eu sou estudante de engenharia mecatrônica. Eu tenho 24 anos. Eu moro em Siquirres. Eu tenho 4 gatos. Olha, e qual é o nome dos seus gatos? No sé cómo decirlo de ellos tienen o ellos se llaman. Eles se chamam. Él se llama Peluchín, Peluchina y Machito. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Alguém mais quer praticar ou tem alguma dúvida de alguma palavra, de alguma profissão? Eu tenho uma dúvida, porque es que usted dice mais y he escuchado que a veces dicen mais y me confundo. Como las dos son correctas. Sí, las dos son correctas. Como igual, digamos, la pronunciación es como un tema un poco complicado porque como hay gente que pronuncia diferente en Brasil, o sea, bueno, igual en Portugal y si nos vamos a otros países la pronunciación es totalmente, puede ser totalmente diferente. Al menos de lo que, bueno, lo que yo he aprendido y porque conozco gente de Brasil, mais está bem y mais también está bem porque depende de la zona, entonces no va a estar mal como si vale. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho y a veces pronuncio más y a veces digo más. La idea es como que escoja una y se quede con esa para que sea constante. Entonces, si siempre fala mais nas orações, não há problema. Y si siempre fala mais, tampoco. Entonces, lo mejor es como que escoja una y se quede como con esa pronunciación con la que le sea más fácil, pero las dos están bien. Obrigada, tá bom. Prazer. ¿Alguien más? Eu posso tentar. Vámonos. Boa tarde, meu nome é Verônica, eu sou costarriquenha, eu sou estudante de engenharia de materiais. Eu não estou segura se é correta a pronunciação, mas engenharia de materiais em espanhol. Eu tenho 21 anos, moro em Limão, eu gosto de comer pizza. Eu tenho 4 calcinhas. Obrigada. Qual é o Muito nome bem. dos seus calcinhas? Seus nomes. O primeiro é Snoopy. Ok. Bonnie é uma calcinha. Uhum. Luke é. Ai, não lembro. Não. Tranquila, são muitos, sim, tranquila. Não há problema, são muitos. Não lembro. Mas, perdón, gracias a eso puedo utilizar no lembro. También tranquila, se dice tranquila, tranquilo, se dice tranquilo, pronunciamos la U, tranquilo, tranquilo, tranquila, para que sepan. Já lembrei, é Tutti. Ok, ótimo,
Ótimo es como excelente o perfecto. Ótimo. ¿Alguien más? ¿Alguna dúvida de cómo falar algo? Creo que todo bien. Ok. Igual pueden poner en el Podemos chat. seguir. Bom, agora vamos falar pouquinho do que são as gírias. As gírias são palavras ou expressões de caráter informal que a gente utiliza na fala cotidiana, com caras, com amigos. Não é muito recomendado utilizar gírias se você vai a uma entrevista do trabalho ou se você está fazendo uma apresentação da universidade, mas pode utilizar gírias com seus colegas de trabalho se você já tem bastante confiança com eles. Mas as gírias são como dichos, como frases que utilizamos como, no sé, como, o sea, como el mae que decimos nosotros, o como el pura vida, o sea, como cosas más informales, como hey, que tuanis, entonces son como ese tipo. Há muitas gírias, outra vez dependendo da região, e pode investigar um pouquinho mais disso. Há muitas gírias que são um pouquinho mais vulgares. Não vamos falar disso, mas pode investigar depois por sua conta quais são, se você quer saber. O sea, como ya palabras vulgares o groserías, así, eso uno siempre lo tiene como que aprender por cuenta de uno, porque en la clase nunca lo dan. Entonces, vamos lá. Aqui. Então, a primeira é iriado. Então, eu posso falar, o jogo foi iriado. Iriado, faltou uma I aí. Entonces, el partido fue increíble. Iriado. O sea, como asombroso, genial, increíble. Entonces, es como algo bueno, digamos, como algo muy emocionante. Parada. Parada no es la parada del bus. Usualmente para decir como la parada del bus se dice o ponto de ómnibus. Bus se dice ómnibus, como si fuera un ovni, un extraterrestre, un ovni, con la palabra bus juntos, ómnibus. Entonces la parada de bus es ponto de ómnibus. Pero aqui, parada, pois é uma gíria. Então, eu posso falar, por exemplo, aquela parada que a gente viu na loja outro dia, lembra? Então, aí estou falando como de coisa. O sea, como, digamos, si yo no tengo una palabra para describir algo, puedo decir como parada. Es como decir como, ay, esa vara o algo así. Pero tal vez un poquito más formal que vara es como cosa en general. Entonces, pode falar parada quando você não lembra de como dizer algo e nada mais necessita como referir-se a essa coisa. Para não falar coisa, você pode dizer parada. É uma gíria muito utilizada, uma gíria carioca. Carioca, que é de Rio de Janeiro. Entonces, quando escuchem carioca, significa que é de Rio de Janeiro. Então, pode falar, eu tenho um amigo carioca. Tengo un amigo que es de Rio de Janeiro. Entonces, parada se utiliza mucho en ese sentido. Luego tenemos bagulho doido. Não conseguimos viajar. O bagulho ficou doido no aeroporto. No pudimos viajar. Hubo un problema en el aeropuerto. Entonces, bagulho doido, quando eu falo bagulho ficou doido, o bagulho foi doido, o bagulho é doido, como con un verbo como entre bagulho y doido, quiere decir como un problema, como un asunto, un inconveniente. Algo sucedió y no lo pudimos hacer. Entonces, o bagulho ficou doido no aeroporto.
hubo un problema en el aeropuerto, o sea, algo pasó, un inconveniente y ya no pudimos hacer algo. Entonces, cuando nada más quiere decir como, bueno, un problema, algo, o sea, algo, pero no sé bien qué es, un problema, bagulho, el verbo y doido. Entonces, pues el bagulho ficou, bagulho fica, que, bueno, fica es un verbo que significa como quedar, pero aquí todas las gírias sería como bagulho ficou doido, bagulho fica doido, es como que algo está pasando. Hay un problema, hay un inconveniente. Logo, dar um branco. Ou posso dizer, me deu um branco, aqui, desculpa, aqui é um branco, não é um branco, como está na parte azul. Vou corrigir isso. Me deu um branco quando você me perguntou isso. Entonces es, me quedé en blanco. O sea, me quedé en blanco cuando usted me dijo eso, me quedé bloqueada, me bloqueé, no supe qué decir. Entonces me deu un branco. Olha que no es como fiquei, no es como fiquei, que es que el verbo quedar, no es como fiquei en blanco o estoy en blanco, no, es me deu un branco, o sea, como que me dio un blanco. Literal, así es la traducción, pero eso significa como me bloqueé, me quedé en blanco, no sé qué responder. Essas são só algumas das gírias que existem muitas gírias. Você pode buscar algumas, pode escrever nada mais como gírias do Brasil. E vai encontrar muitas. Elas são utilizadas de maneira informal, lembre. Então, não utilize elas em um assunto profissional, de universidade, de estudo. Não, só utilize elas quando você fala com pessoas que têm confiança suficiente. Ahora sí. Bueno, en el chat preguntaron que cuál es la diferencia de eso y hizo. En realidad es hizo siempre y así como escribió Valesca. Digamos, yo casi siempre uso hizo porque hizo es cuando nos referimos como a eso, como en general, como eso. O sea, no sé qué es nada más como eso, de lo que estoy hablando. Cuando es así, no sé de lo que estoy hablando, pero quiero decir eso, es hizo. Si usted dice como esse, entonces usted está hablando como esse lápiz, esse Zapato. esse sapato, ¿sí? Ese ordenador. Entonces, como ya cuando estoy especificando qué es. Pero si yo nada más digo como, es que eso es muy común en Brasil, entonces, isso es muy común, no Brasil, porque estoy hablando como en general, no estoy especificando qué es ese eso. Pero no existe eso como con la ESSO, no existe, es ese o ISO. Entonces, casi siempre la gente utiliza el ISO. Ese nada más cuando yo estoy señalando como cosa, como que me digan cuál zapato, ese que está al lado, ese que está ahí. Entonces, sí. Y bueno, ya como para ir un poco terminando, hubo como algunas preguntas que nos hicieron en el forum de, bueno, alguien me preguntó que si era bueno ser autodidacta en idiomas, que si se podía como aprender portugués solo. Sí, yo siento que sí se puede aprender portugués solo. Bueno, yo sí, yo estudié, pero digamos, yo estoy aprendiendo otro idioma y lo hago por mi cuenta y trato como de buscar por mi cuenta y todo eso. Entonces sí se puede, pero hay que tener disciplina. Lo que yo les recomendaría, si quieren como aprender por su cuenta, primero es como, ojalá ponerse como un horario como si fueran a clases. No tienen que ser como las 4 horas o 2 horas o así, pero aunque sea 1 hora o media hora, 2 veces por semana o así, como un horario fijo que sea para ustedes buscar información y practicar, eso ayuda mucho si uno quiere ser autodidacta.
porque si uno no es disciplinado y estudia como una semana y luego vuelve a estudiar como 3 semanas después, entonces ahí sí es muy difícil aprender un idioma. Y por eso la gente también prefiere pagar cursos, porque los cursos es como, bueno, tengo que estar en la clase ahí porque estoy pagando y es a esa hora y me voy a sentar ahí las 4 horas a estudiar. Pero sí se puede practicar solo si es disciplinado. Y bueno, si conocen como a gente que hable un poco más, no tienen que ser expertos, pero que hable un poquito más del idioma o que también está aprendiendo, sería súper bueno como practicar, porque a veces solo como viendo la gramática y así, no, o sea, no va a ser suficiente. Sí es bueno como practicar, escuchar mucha música, ver películas, o sea, al principio pueden ser subtituladas. En Netflix hay muchas películas y muchas series de Brasil, Hay entonces una pueden serie, verlas. Sí. perdón, hay una serie que se llama Girls for Pandema, Pandema, algo así, las chicas de Pandema, y en portugués se llama Coisa Mais Linda. Es súper buena y la pronunciación es buena porque es de Sao Paulo y de Rio de Janeiro, entonces yo la recomiendo un montón para aprender. Y otra cosa que también iba a decir, descarguen Duolingo si quieren aprender algún idioma o están practicando. Duolingo, por lo menos, tal vez no es que van a aprender 100% la gramática, pero van a estar constantemente practicando y escuchando vocabulario que al final se termina pegando. Muchas veces no es solo como aprenderse de memoria, sino que uno como lo va escuchando así, se lo va aprendiendo solito. Ujú. Sí, digamos, bueno, ahí preguntan si que vamos a seguir dando estos talleres. Bueno, ese es como el primer taller que hemos tenido como de un idioma aquí en WIE. O sea, nos gustaría la verdad mucho seguir haciéndolos, entonces sí, es una posibilidad muy grande, no te puedo decir como qué día o qué fecha, qué hora, porque igual teníamos que volver a planearlo, pero pues la idea es poder continuar después viendo temas diferentes y tal vez avanzando un poco, eh, igual como con estos talleres. ¿Recomendamos alguna página o aplicación para aprender? Sí, bueno, Duolingo, bueno, están estas que son como pagadas, pero igual, bueno, las pueden conseguir como craqueadas en internet, que es como Babel y Busu, esas también tienen versiones gratis. Esta página que les puse aquí, bueno, yo les voy a pasar la presentación, pero esta página que les puse ahí, que se llama como mylanguages.org, les puse la de portugués, viene como demasiado material ahí, vienen como los verbos, los pronombres, adjetivos, números, viene como demasiado ahí. Entonces, la interfaz no está bonita, pero todo está ahí, todo es gratis, entonces esa la pueden utilizar. También, bueno, les puse como, como músicas, bueno, pode falar músicas ou canções, é muito mais común decir como músicas, entonces yo les puse como algunas canciones aquí de portugués que son como un poco despacito, entonces las pueden escuchar, ojalá les pongan como los subtítulos o algo que ayuda mucho, un ejercicio que les recomiendo si pueden, es buscar la letra de la canción que quieran, buscan ahí como, eh, no sé, puse una canción que se llama como Andei So, entonces ponen Andei So, Nachi Hoods, letra, entonces ahí sale, si pueden la imprimen eh, y la van escuchando y cuando vean como palabras que no saben, márquenlas y luego búsquenlas. Y luego traten como de escuchar la canción hasta que casi se aprendan la letra, porque eso ayuda un montón para aprender vocabulario y para practicar pronunciación. Yo, digamos, yo hacía mucho de eso y lo que a mí me ayudó a mejorar mucho mi pronunciación cuando estaba hablando era escuchar mucha música en portugués. Y yo hacía eso. Entonces ahí les puse como unas canciones, igual que son como un poco suaves, no son tan conocidas, son de grupos que me gustan como de Soulfare, ¿sí? Pero pueden buscar más. También les recomiendo como leer cuentos para niños, contos para meninos, niños, meninas, niñas, eh, porque son las historias como que típicamente conocemos, el patito feo, y la liebre y la tortuga, cosas así, pero en portugués. Entonces aquí les dejé esta página, ahí hay muchos cuentos, porque se llama como cuentos o historias para dormir.
y ahí encuentran como un montón. Entonces, igual, pueden abrir uno, pueden empezar a leerlo, no van a entender todo, pero van sorprendiendo las palabras que no saben, buscan el significado. Luego vuelven a leerlo y así hasta que casi se aprendan la historia, pero en portugués. Y eso ayuda mucho. De hecho, bueno, hay algunos anuncios publicitarios en YouTube que no sé si han visto que siempre dicen como, ¿sabes hablar inglés? Y no sé qué, como demás, que dan como clases. Ellos utilizan como ese método. Entonces ellos cobran un montón como para contarle a uno el método, pero el método en realidad es como ese, utilizan como historias cortas y aprenderse la historia y todo el vocabulario de la historia. Entonces puede ser que a alguno le funcione ese método. Pero sí, básicamente pues les recomiendo como que se pongan un horario fijo, semanal, no tienen que ser 4 horas, aunque sea 1 hora a la semana o 2, o un día 1 hora, otro día 1 hora, o media hora, 3 días, para que busquen y practiquen portugués, descubran más música, vean series en Netflix y así, eso ayuda mucho. Entonces, digamos, si sienten que, que están en la capacidad de hacerlo, sí se puede aprender como portugués así, porque yo he conocido gente que aprende portugués así. También está la opción como de que traten de aprender como todo lo básico y poder como presentarse ustedes mismos, como entender las cosas básicas y después hagan como un curso, pero paguen, o sea, como que ya hagan un examen de reubicación. Eso es como otra opción que la gente hace para no empezar desde cero y no pagar como desde cero el curso, sino que, o sea, no sé, esto que aprendimos hoy es de verdad casi todo lo que uno ve como en el primer nivel de portugués. Faltan como los números y adjetivos y así, pero eso es como lo más importante que uno ve. Entonces, si ustedes dominan esto y le suman un poquito más, después pueden hacer un examen de ubicación y pueden entrar a nivel 3, por ejemplo, digamos. Y en general, de portugués suelen ser como 6 niveles en casi todos los institutos. Entonces ya estarían a la mitad. Entonces ya no tendrían que pagar todo el curso y se ahorrarían como un poco de tiempo y dinero. Entonces también pueden hacer eso. No sé si Valesca tiene ahí algo que agregar. No, súper bien, todo demasiado claro. Bueno, voy a pasar aquí. Também, bueno, agradecerles. Estou muito obrigada com vocês. Cualquier duda, igualmente, si después se les surge algo así, aquí están nuestras redes sociales. Y pueden preguntar cuando quieran. La verdad sí me gustaría un montón que sigamos haciendo estos talleres. Probablemente sí, vamos a buscar las formas. Y nada, agradecerles un montón la participación, haberse quedado y bueno, sacar el ratito también.